No, niña, gracias. Cambiaron el cable por Dorito. Cambiaron el cable. No puedo decir, pero hablo chido. Dile Flor. Ya no. Flor. No. Okay. Chaval, hermano, voy a hacer una prueba aquí. Esto lo que pasa es cuando llegas confiado en que... Pero no fue así. Sí, amiga. No importa si tú lo enchufas aquí y eso sirve. No. Y aquí en un ladito este. No tiene para... Hace falta una hora que sea de aquí para allá. El hermano que lo vamos a tumbar. Y te vamos llevando con cuidado, Carlos. No creas que te vamos a tumbar. Cuidado, que se puede caer. Lo de los audífonos. Ahí en un lado. Pero es uno solo. Bueno, mete el rojo. ¿Por qué el rojo? Porque puse el rojo allá. No, yo lo cambié, puse el blanco. No. Nada. Ok, está bien. Muy bajito. Sharon, you saved my life. Oh, that's crazy. Okay. Estaba sentía que me desmayaba. Oye, sí que traigo aquí y venía ya medio. Y que lo bajo y lo Ya está. Thank you. Carlos, ¿puedes hablar, por favor? Saludos mis estimados, buenos días a todos. Un abrazo desde aquí, desde Morelia, México. La familia Altamirano, por acá. Ajá. De acá, parte de los González. Hola, bien. Y nuestro hermano, por acá están Siria y José. Encantado. Okay, Saludos. le voy a ver por acá. Aquí. Qué gusto estar acá nuevamente reunidos como familia. Vamos a darle otro volumen allá. Sí, hermano, cuando usted quiera podemos comenzar. Disculpe el retraso, pero la verdad que fue un inconveniente que nadie esperaba. Podíamos prever, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración, una corta oración antes de comenzar, a poner todo pues en manos de Dios. ¿Sí? Oremos pues. Nuestro amado Padre, siempre las gracias, Padre, gracias por reunirnos nuevamente como una familia y para conocer un poco más pues acerca de ti, de tu palabra y de tener algo de comunión unos con otros. Que sea tu Espíritu Santo que se exprese entre nosotros con poder, ilumina nuestras mentes y toca nuestros corazones. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis estimados, hoy
hoy vamos a decirlo así, que hoy es el último día, pues que voy a estar con ustedes por un tiempo. Si Dios lo permite, Dios mediante, en otras oportunidades vamos a estar nuevamente pues juntos compartiendo la palabra de Dios. Entonces, se puede decir que es cerrando un ciclo, ¿verdad? Estamos cerrando hoy un ciclo y con la hermana Yana comenzarán un nuevo ciclo. Y como es el fin del ciclo, me gustaría hacer como un resumen de lo que hemos visto y, bueno, y dedicar el tiempo que resta, si queda algo de tiempo, a sus preguntas. Yana hizo una pregunta muy interesante sobre la persuasión, que nosotros estamos llamados a persuadir a las personas. Cuando hablamos de persuasión, estamos tocando las mentes, los pensamientos de las personas. La persuasión va dirigida allí, al intelecto, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo iba de sábado en sábado, cuando estaba en Corintios, y a las sinagogas, y allí pues hablaba acerca de Jesús. Les permitían hablar acerca de Jesús. Pablo buscó tocar el intelecto, pero él no tuvo mucho éxito en persuadirlos a que abrieran pues su corazón. Cuando una persona abre el corazón, entonces llega el Espíritu Santo y lo llena de convencimiento, de justicia, de juicio y de pecado. Cuando Pablo llegó a Atenas, uno de los más hermosos discursos que encontramos en el Nuevo Testamento, bueno, lo encontramos cuando Pablo llegó a Atenas y ahí desde el Areópago, ¿verdad? Un lugar donde estaba la intelectualidad pues, de todo Atenas. Pablo da ese mensaje, pero realmente con muy poco éxito. Realmente fue el lugar donde Pablo tuvo menos éxito en su ministerio. Sin embargo, fue el discurso más hermoso. Intentó persuadir, pero no salieron convencidos, ¿ok? No salieron convencidos. Entonces, convencer tiene más que ver con el corazón, tocar el corazón, y eso lo hace pues el Espíritu Santo. Claro, el corazón y la mente están conectados, pero hay algo especial que hace Dios. Si ustedes recuerdan, cuando allá por los tiempos de Moisés, Dios movió el corazón del faraón, endureció Dios el corazón del faraón para que no dejara ir a Israel. Dios tenía sus planes. Se podría decir que Moisés persuadió al faraón para que dejara ir al pueblo. Y realmente, bueno, Moisés logró persuadirlo mentalmente. Pero Dios tocó el corazón del faraón y lo endureció para no permitirlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tenía sus planes. Dios quería mostrarse ante el pueblo y ante las naciones vecinas, que Él es el Dios creador de todas las cosas, el dador de la vida y el de la fuerza total. Está en manos de Dios. Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Entonces, estamos llamados a persuadir, y la persuasión es a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Y la predicación del mensaje del Evangelio se apoya o se fundamenta en el testimonio que tenemos, nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio de amor. Bueno, no sé si tienen más preguntas, pero mientras ustedes están pensando sus preguntas, el resumen que he preparado para el día de hoy lo he dividido en 4 partes, muy cortas.
el problema, la solución, el medio para la solución y los efectos de haber sido resuelto el problema. Realmente todo eso resume lo que es la relación del hombre con Dios. Entonces, cuando alguien tiene un problema, lo primero que tenemos que hacer es definir bien el problema, porque pudiéramos resolver el problema que no es. Por eso es importante definir bien el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el más grande de todos los problemas? Muchos no saben que tienen ese problema, pero hay un problema demasiado grande que tiene el hombre, y es que el hombre está separado de Dios. Ese es el gran problema. ¿Y por qué es un problema que el hombre esté separado de Dios? Bueno, sabemos que tendrá un futuro terrible, aterrador, al que no está en comunión plena con Dios. Es como una persona que va por un camino y no sabe que al final del camino hay un precipicio, y va directo al precipicio, y él va contento, cantando, distraído, viendo el paisaje, pero al final hay un precipicio y al fin. Entonces, muchos no saben que hay un problema en sus vidas. Van camino a un precipicio. Y eso es lo que significa, pues, estar separados de Dios. ¿Y cuál es el contexto? El contexto del problema, para definir bien el problema, es que Dios existe. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, el dador de la vida, y su carácter es santo, santo, santo. Su justicia es una justicia perfecta. Entonces, y la única manera de estar cerca de Dios, de estar en comunión con Dios, es que también seamos como Él es, santos como Él es, justos como Él es. Si no tenemos su justicia, si no tenemos su santidad, entonces nuestra comunión con el Padre no es posible. Y un ejemplo del problema es cuando Adán y Eva fueron echados de la comunión de Dios. Entonces, ese es el problema. El hombre y la mujer que se han dado cuenta de que tienen ese problema, han buscado o han propuesto soluciones. Entonces, por ejemplo, soluciones que ha propuesto el hombre. El hombre ha puesto como solución para estar en comunión con Dios, hacer buenas obras, a ayudar al necesitado, a hacer esto, aquello, para que Dios lo vea y entonces pueda ser aceptado o recibido por Dios. Otra solución propuesta por el hombre es religión, ser religioso. Reunirse y hacer ceremonias y prácticas eclesiásticas para ver si es aceptado por Dios. Otra solución que, bueno, cada quien tiene sus soluciones, es aislarse, meterse en un monasterio, incluso abstener el cuerpo de bienestar y placer. Bueno, el hombre ha propuesto muchas soluciones al problema de su separación con Dios. Ahora, ninguna de esas soluciones sirven. Eso no sirve para tú relacionarte con el Padre, para tú ser aceptado por el Padre. Yo les he hecho una pregunta a mis alumnos, ¿no? Y ellos se quedan callados. Ellos piensan que es una trampa, pero no es una trampa, es sencillamente una pregunta para ver la claridad de si tienen, si conocen pues la claridad de lo que es el problema, de lo que es la solución y de lo que son los medios. Yo les he hecho esta pregunta: ¿es el bautismo de niño, el practicar el bautismo de niño pecado?
¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que es pecado practicar el bautismo de niños? Pero tampoco es una solución. No, Háblate. Está, oye, perfecto. Dale. que pienso que no es pecado, pero tampoco es la solución. Excelente, muy bien, felicitaciones. Claro que no es pecado. No es pecado practicar alguna ceremonia para poder resolver el problema. Sencillamente no es la solución. Es decir, las ceremonias son propuestas del hombre para poder conectarse con Dios. Esas son las propuestas del hombre. El hombre ya tiene el problema. El hombre ya está separado de Dios. El hombre ya está en pecado. Entonces, él busca la solución. Y hay muchas soluciones. Entonces, cuando, por ejemplo, veo la Iglesia Católica y veo todos los esfuerzos que hacen de ceremonias para alcanzar estar con Dios, eso no es pecado. Yo lo que veo es que no están resolviendo el problema. Lo que están proponiendo no funciona, no sirve para conectarse con Dios. No es la solución. El hombre no tiene la solución en sus manos, ni en su mente. El hombre no puede hacer nada. Entonces el problema es serio, ¿no? Fíjense, el hombre está separado de Dios, hay un gran problema serio, le espera un futuro aterrador y no puede hacer nada. Entonces, la solución solo puede ser provista por Dios. Nadie más puede proveer la solución al problema. Vamos a leer un pasaje, ¿no? Se nos puede ir el tiempo y no leemos nada de la palabra. Vamos a leer un pasaje. El segundo a los Corintios. Ya los había compartido con ustedes. Pero nos muestra este pasaje que toda la solución es de Dios y no del hombre. Segunda a los Corintios, el capítulo 5, podemos leer a partir del verso 17. Es un pasaje que no cansa leer la palabra una y otra vez, ¿verdad, hermano? Todavía leemos una y otra vez y todavía estamos aprendiendo. En segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Es decir, todo viene de Dios. Esta solución de que nosotros somos nuevas criaturas, dice, todo esto proviene de Dios. Es decir, que Dios es el que provee la solución. Toda la solución la provee Dios. A veces tenemos en nuestra mente que algo tenemos que hacer también nosotros. Yo tengo que hacer algo. Es que no puede ser. No puede ser. Debe ser por lo menos un 90% Dios y un 10% yo. Pues, hermanos, siento desilusionarlos, pero el 100% de la solución está en Dios. Sí. Y si queremos resolver el problema, bueno, no lo vamos a resolver nosotros. Y Dios, su motivación es, claro, ya sabemos que es el amor. El amor es lo que motiva a Dios a buscarnos y dar la solución. Bueno, entonces tenemos el problema ya definido, el contexto del problema: Dios es santo, Dios es justo, y la única manera de estar plenamente en comunión con Él por la eternidad va a ser siendo justos y santos como Él es.
eso es imposible para el hombre. Entonces entra, entonces ¿cuál es la solución del hombre? Nada, ok, el hombre no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hizo Dios para hacer posible esa comunión perfecta y plena? Bueno, sabemos que el problema es el pecado y definimos el pecado como la transgresión del carácter de lo que Dios es, pues. No ser como Dios es el pecado. Yo creo que es la definición más amplia. No ser como Dios es pecado. No tener el carácter de Dios es tener un carácter pecaminoso. Entonces, ¿cómo puede Dios solucionar esto? Nada, no puede tener comunión con la persona que es pecadora, pero a la vez Él ama, ¿verdad? Ya eso. Hemos escuchado muchas veces esa frase, Él ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ahora, cuando Él provee la solución, y sabemos cuál es la solución, ¿verdad? Yo quisiera que leyéramos allí para que veamos la solución. Seguir leyendo de 2 de Corintios, el capítulo 5, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y fíjense la solución que Dios está proveyendo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, hermanos, ¿cuál es la solución? Dios dijo, bueno, tengo que hacer algo con el pecado. No debo tomarlo en cuenta. ¿Qué les parece eso? Esa es la solución que Dios está proveyendo. No voy a considerar el pecado, no voy a tomar en cuenta el pecado. Pero ¿cómo es posible si Dios es santo, santo? ¿Cómo no va a tomar en cuenta el pecado? Y bueno, sabemos el poder del pecado. El poder del pecado, sabemos que por esa sola acción de Adán y Eva, fíjense el poder que tiene, ellos eran santos, tan santos como Dios es santo, tan justos como Dios era justo, ellos tenían esa santidad como la de Dios. Y al contaminarse ellos, para que tengamos idea del poder del pecado, solo, ¿verdad? Con una sola desobediencia, toda la humanidad, por toda la historia, se contaminó. Toda la humanidad se contaminó. El poder del pecado. Ese es el poder del pecado. Como vimos en el compartir pasado, que el efecto que hacen las pequeñas cosas, ¿no? El efecto dominó. Cuando uno tumba una primera piecita de dominó y hay una gran cadena, ¿verdad?, de dominó, solamente empujar una piecita, todo lo que puede hacer, nada más tumbando esa piecita. Y eso fue lo que hizo, pues, Adán y Eva, con una sola desobediencia, tumbaron la primera fichita y toda la humanidad se cayó, toda la humanidad. Ese es el poder del pecado. Y cuando leemos Sodoma y Gomorra, o leemos el diluvio, o leemos cómo Israel fue arrasada, las tribus del norte, ¿verdad?, por los asirios y luego por los babilonios, Jerusalén y toda Judea, vemos lo que son las consecuencias del pecado, es decir, cómo Dios aborrece el pecado, es decir, cómo hace juicio contra el pecado. El pecado es algo terrible, realmente. Por eso es aterrador morir
morir sin estar en Dios, sin tener una comunión con Dios, es aterrador. El escritor de Hebreos lo describe, dice el escritor de Hebreos una frase tan, terrible, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice, horrenda cosa. Bueno, ya vimos sabemos de algunos ejemplos como Sodoma, Gomorra, como dije, el diluvio, el mismo pueblo de Israel, por causa de su pecado, como Dios hizo juicio con otras naciones como instrumentos. Es terrible. Y queda el juicio final, que también va a ser terrible y aterrador para los que no han solucionado el problema. O están solucionando el problema inadecuadamente, es decir, que no les funciona para solucionar su problema. Entonces, la solución del problema, ahí lo leímos varias veces también, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, es decir, la solución del problema es un ser humano en santidad como Dios, ofreciéndose en sacrificio por la humanidad. Entonces vemos el poder de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, su sangre, su sacrificio tiene un poder tremendo, aún más que el poder del pecado. Tiene el poder de salvar toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Tiene ese poder la sangre de Cristo. Ahora, repito, hermanos, todo esto proviene de Dios. Toda la solución ha sido dada por Dios. Entonces dice, como dice ahí, pues Romanos, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso. Nosotros ahora somos, y aunque nos cueste entenderlo, hermanos, somos tan justos como Dios, somos tan santos como Dios, somos irreprensibles como Dios. Y antes de hacer así, no puede ser. Miren, ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1 dice, el versículo 21 dice, de Colosenses 1, 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Es decir, espero que puedan creer estas palabras, palabra del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Dice que ahora somos, hermanos, santos y sin mancha. Yo espero que lo crean, hermanos, somos santos, sin mancha e irreprensibles, dice, delante de Él. Delante de Él. No estoy hablando delante del que tienes al frente, ¿verdad? Si nos vemos unos a otros, no nos vemos, es decir, no vemos como Dios nos ve a nosotros. Eso es algo que también hay que compartir, ¿verdad? Dios nos ve de una manera tan distinta, tan diferente, como nos vemos unos a otros. Y lo importante es cómo Dios nos ve, no cómo nos vemos unos a otros. Y Dios nos ve santos, irreprensibles, y nos ve sin mancha, sin mancha. Y el trabajo nuestro es permanecer, mantener, y no vamos a hacer nada. Para reconciliarnos no podemos hacer nada. Para solucionar nuestro problema no podemos hacer nada. Pero lo que sí tenemos que hacer es, para mantener la solución a nuestras vidas, es permanecer en la fe. Y es lo que dice un poquito más adelante, ahí en Colosenses, si en verdad permanecéis fundados
y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, que Dios nos ha hecho justicia de Él, somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice Pablo, si en verdad permanecéis firmes en la fe, creyendo eso, creyendo que Jesús fue santo aquí en la tierra, un ser humano santo, y que dio su vida por nosotros, que resucitó de los muertos como evidencia de que Él fue santo. Entonces, cuando creemos eso, cuando mantenemos esta fe en Él, entonces estamos permaneciendo en la verdad y sin movernos de la esperanza. Y así nos mantenemos delante de Dios sin mancha, irreprensibles y santos. Wow. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Es el Evangelio. Y bueno, si hay alguno de los presentes que todavía no está delante de Dios santo, sin mancha, irreprensible, si todavía no está, mire, corra, corra, le digo que corra, y revístase de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, en Gálatas capítulo 3, dice, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, nos colocamos a Cristo encima. Nos revestimos de Cristo, de su santidad, de su justicia. Y por eso es que somos aceptos ante Dios, porque es por medio de Cristo, es decir, la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, es lo que nos ha, es lo que ha permitido estar en la presencia de Dios y ya por la eternidad. Entonces, el problema, ya lo hemos definido, la solución es de Dios. Y el medio, los medios, bueno, el medio es por medio de la fe, dice, importante eso, el medio es la fe. La fe. Y hermano. Ajá, sí, adelante, hermana. Perdone que lo interrumpa, pero permítame una pequeña pregunta en cuanto al bautizo específicamente, ¿verdad? Y usted nos acaba de decir, bueno, corra, haga lo que tiene que hacer porque esa es la solución. ¿Qué hay si una persona se preguntase a sí misma, pero ya yo fui bautizado? Porque cuando yo era un bebé, a mí me bautizaron. Estamos hablando del mismo bautizo. ¿Te valdría la pregunta para quien pueda tener esa idea? Pues el que escucha esto puede pensar también, bueno, yo voy a correr a bautizarme y listo. Ajá. ¿Hay alguna diferencia en que yo me bauticé y listo o yo me bauticé y siga buscando? ¿Escuchó bien, hermano? La segunda pregunta. Si hay una diferencia entre se bautiza y listo y sigue que pecando, dice. Y sigue, si voy corriendo, me bautizo y listo y no permanezco en la fe, ¿verdad? O buscando la palabra. O buscando de la palabra o si continúo perseverando en la palabra. Entonces, dos preguntas. El bautizo como un bebé y si me bautizo y no persevero, ¿qué sucede? Otra pregunta sería, ¿qué es permanecer en la fe? Y la pregunta de Tere, ¿qué es permanecer? Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Ok, la primera, sabemos que la fe, dice, somos salvos por medio de la fe. Entonces, un bebé no puede tener fe. De hecho, todos los bebés son sin culpa. Entonces, al bautizar a un bebé, realmente no se está haciendo nada, no se está resolviendo ningún problema.
es buscar una solución de parte del hombre. El bautismo es parte del medio, es parte de la fe. Así que debe ser una acción que salga del ser humano propio, de sí mismo y no de otro. Porque si es así, bueno, yo agarro a 3 hermanos bien fornidos y empezamos a agarrar gente por la calle y te bautizo y la meto en el agua ya, y empiezo a salvar la gente así. Pero no funciona tampoco eso. Necesita la persona tomar la decisión por sí misma. Es decir, tiene que haber algo de fe en la persona. Entonces el bebé no ha tomado ninguna decisión, es una decisión de otros. Entonces el bautismo no funciona, debe ser nacer de la persona. La segunda es que el bautismo por sí mismo, si no está acompañada de fe, tampoco funciona. Es decir, como una solución, me voy a bautizar como si fuera el bautismo la solución. La solución es Cristo. Y el bautismo es solo un medio. Yo llamaría el bautismo como la inyectadora. Y Cristo es la verdadera medicina. Entonces, la inyectadora me permite apropiarme de Cristo, apropiarme de la salvación. Entonces, la inyectadora sin la medicina dentro, sin el líquido, no va a funcionar tampoco. Entonces, una persona que va a bautizarse está clara de cuál es el problema que tiene, está separado de Dios, que Cristo es la solución. Y entonces pone su fe en la solución que está proponiendo Dios, que es a través de Cristo. Y esa fe lo lleva a bautizarse. Entonces, y al bautizarse comienza su nueva vida, es una nueva vida en Cristo, porque ha tenido fe. Y recibe el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es la fortaleza que nos permite vivir el carácter de Dios aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir el carácter de Dios. Entonces comienza un proceso de testimonio, de mostrar a Dios, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, el Espíritu Santo expresándose en la vida. Cuando una persona tiene fe, lo natural en la persona es ahora mostrar el carácter de Dios, la santidad de Dios. ¿Qué es lo que pasa con algunos cristianos? Algunos cristianos se han descuidado en las pequeñas cosas, bueno, vamos a decirle pequeñas cosas, aunque son grandes cosas, pero son cosas que están tan al alcance de nosotros, como por ejemplo la oración, la alabanza. Por ejemplo, en Efesios 5, 18 y 19 dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Pero cómo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios. Es decir, si descuidamos eso, no vamos a ser llenos del Espíritu. El Espíritu va a estar apagado, triste. Está allí, la persona es salva, está allí, pero no va a disfrutar de la relación con el Padre, de la abundancia que está en el Padre. Es como en el hijo pródigo. El hijo nunca dejó de ser hijo, y el Padre oraba por él, y el Padre pendiente de él. Nunca dejó de ser hijo. Pero es mejor estar sentado a la mesa del Padre que estar comiendo de las algarrobas de los cerdos, de las comidas de cerdos. Y eso es lo que pasa con los cristianos descuidados. Están comiendo algarrobas. No están viviendo la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es muy importante eso. Cuando una persona va a ser bautizada es porque tiene fe de que Dios ha provisto la solución para su problema. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo o permanecer en Cristo es reconocer cada día de que Jesús es el Salvador.
Él es el Salvador. Él murió por mí. Yo creo eso. Y le pido al Padre, Padre, mira, en tus manos estoy, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y vive tu vida a través de mí. Eso es estar en Cristo. Mantener la fe y la esperanza de que vamos a estar con el Padre de una manera especial después de esta vida. Sí, eso es estar en Cristo. Claro, ¿cuál es el efecto de estar en Cristo? Bueno, el testimonio. Ese es el efecto de estar en Cristo. Tienes un testimonio. Ahora, no todos los hermanos están en ese, tienen un alto testimonio. Para eso pues están los líderes, los pastores, los maestros, para la capacitación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Entonces todos estamos en ese crecimiento, pero ese crecimiento es para vernos entre nosotros, ¿verdad? Para vernos, porque ya Dios nos ve santos, sin mancha e irreprensibles. Dios nos ve como ve a Cristo, pues. No sé si he respondido las preguntas o si quieren aclarar dudas. Yo tengo Otra pregunta por acá. Okay. Bueno, cuando uno se bautiza debe ser por decisión propia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la iglesia católica, corren a bautizar al niño recién nacido porque dicen, bueno, cuando muere, él va con Dios si está bautizado, y si no está bautizado no va con Dios. Entonces, puede suceder que de repente uno tenga un hijo y, bueno, partió de este mundo y no se había bautizado porque, qué sé yo, tenía 10, 11, 12 años y aún no había dado ese paso. ¿Qué sucede allí? Ok, imagínense que para el pueblo de Israel la juventud terminaba como a los 30 años. Terminaba. Son unos muchachos, 11 años, 12 años, 15 años, 17 años. Esos son unos muchachos todavía que no les cuesta comprender. Sí, claro que hay sus excepciones de entendimiento, pero la mayoría pues de los jóvenes son todavía niños en sus maneras de pensar. Sí. Entonces, cuando una persona, un jovencito, un bebé muere, va a estar en la presencia de Dios. La misma Iglesia Católica ya eliminó su doctrina del limbo. Ellos decían que si un bebé, un niño muere y no había sido bautizado, va al limbo. Entonces, pero ya eso, la misma Iglesia Católica eliminó su doctrina del limbo. Sigue bautizando a los bebés, pero ya no con esa mentalidad de que si muere un bebé va al limbo. No sé qué estarán pensando ahora. Lo cierto es que el bautismo tiene que ser propio de la persona, decisión de la persona, y es lo mínimo, es el comienzo de la fe, pues. Es la primera expresión de fe de una persona, es bautizarse. Así que no hay problema si niños o jovencitos que han muerto sin Cristo, o vamos a decirlo así, sin ser bautizados. La misericordia y la gracia de Dios está sobre ellos. Sí, en cierta forma no tienen culpa. Hermano, tengo yo una pregunta que surge pues de todas las ideas que han ido planteando, y la mía sería a alguien que se haya bautizado, ¿verdad? Y que luego por una razón u otra se haya dejado de congregar o no haya permanecido en la palabra. Usted ya nos viene enseñando por varios domingos, pero si alguien no ha estado con nosotros, pudiera completar la idea en los pocos minutitos que nos quedan acerca de la gracia y de perder o no perder la salvación. Yo creo que eso nos daría pues una idea completa de todo lo que usted nos ha venido enseñando. Bueno, a lo largo de mis años visitando congregaciones en diferentes partes,
he conocido familias que no se están congregando. Cuando digo que no se están congregando, no están asistiendo pues al gran lugar donde se reúne la gente. Pero ellos se reúnen en familia, comen juntos y recuerdan su salvación en familia. A mi juicio eso es fe. Por algunas situaciones tal vez de inmadurez, yo llamaría de inmadurez, no se congregan en el grupo grande. Pero si ellos mantienen esa fe en Cristo y creen que Jesús es su Salvador y prefieren estar en otro lugar o prefieren estar en casa, la gracia de Dios los abraza. La gracia de Dios está sobre ellos. Pero hacer tesoros, tal vez hacer tesoros, recompensas cuando estén en los cielos serán menores. Cuando me congrego, yo me congrego con una idea, la idea de expresar algo de amor a mis hermanos. Oportunidad, pues qué oportunidad puedo yo dar afecto, dar amor, una palabra de aliento, una palabra de estímulo, motivar, es decir, buscar expresar amor. Ese es el propósito por el cual pues yo me reúno. Cuando me reúno pienso es en la gente. Es decir, yo no me reúno por Dios, ya yo soy salvo. Me reúno o no me reúno, yo soy salvo, pero cuando me reúno voy a crecer. Porque, claro, voy a escuchar palabras de Dios que pueden ser útiles a mi vida. Voy a tener la oportunidad de expresar amor, de ver a los ojos a mis hermanos, de compartir algo de afecto con mis hermanos. Y eso me da crecimiento. El amor edifica. Entonces, por eso es que no debemos dejar de congregarnos. Algunos tienen esa costumbre, pero no debemos dejar de congregarnos para crecer y edificarnos en Cristo. Sí, hermano, y el recreo. El recreo. No como para no perder la bendición, pero también hay cosas que nos mantienen unidos como familia en la fe, que es el compartir la comunión y la Santa Cena también, partimiento de pan, tomar, recordar la muerte de Jesús. Entonces, de alguna manera el cuerpo se va edificando. No puede estar una mano y el pie separado, ¿verdad? Entonces Dios ha constituido, Jesús constituyó una iglesia para que estuviésemos juntos como un cuerpo que de alguna manera va a ser un cuerpo vivo que va a servirle. También aparte de pues el tiempo que tenemos para adorarle a Él, ¿no? Es un tiempo que como tú dices, pues no solamente lo adoro a Él, también me edifico yo, porque en ese tiempo de comunión con Dios yo me voy hasta sanar. Amén. Proceso Amén, lógico, ¿cierto? De la comunión con Dios. Aparte del animarnos unos a los otros, de ver que todos tenemos ese Dios verdadero y que compartimos esa fe. Entonces, la iglesia de alguna manera, el diseño o el congregar, el unirse, sea en un edificio, o sea en un parque, o sea en una casa, ¿verdad? Hace que compartamos juntos la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sí. Así que yo les sugiero, mis estimados, que no dejen de hacer esas pequeñas cosas como comer juntos. Sé que el domingo hacemos algo especial y le llamamos la Cena del Señor y es algo muy hermoso también, ¿verdad? Todos. Pero también les sugiero que coman juntos con cierta frecuencia. Eso es también algo muy importante, ese ágape entre ustedes. Canten, bien sean solos en sus casas, juntos, canten, porque eso ayuda a ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu cantando, alabando y dando gracias. Entonces, esas pequeñas cosas, hermanos, de reunirnos y comer juntos, de cantar alabanzas juntos, de dar gracias a Dios en la oración, esas pequeñas cosas es lo que nos va a dar la fortaleza, eso es lo que va a permitir que el Espíritu Santo se exprese en nuestras vidas. Bueno,
Si no hay más preguntas, gracias y paz para ustedes y será en una nueva oportunidad, Dios mediante. Gracias, Carlos. Cada semana que usted nos dio clase nos bendijo enormemente. Apreciamos, creo que todo el grupo, muchísimo, muchísimo sus enseñanzas. Han sido fabulosas. Dios lo bendiga. Quería compartirle que hoy domingo, primer domingo de cada mes, nosotros como grupo hispano nos quedamos a comer juntos. Entonces, su recomendación, Dios ya en nuestros corazones, entonces nos quedamos y compartimos una comida en la que todos traemos algo y tenemos un poco de comunión pues entre nosotros los hermanos, nada, compartiendo pues, y entonces es muy bonito, es muy bonito. Feliz viaje, sé que usted se va a mudar, espero que todo esté bien, seguimos en contacto, de nuevo 1.000.000 de gracias, me gustaría que los hermanos pues, empezando por este ladito, se despidan también por acá. Adiós. Adiós, hermanos. Un gusto realmente haber compartido con todos ustedes, un gusto. Ajá. Y por acá, vamos a ver, yo estoy en el medio, no, me aparto. Abrazos. Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta pronto, mis estimados. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.